del doctor José Gerardo Tinoco Ruiz, rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México, agradecemos a todos su presencia. De manera muy especial, reconocemos la asistencia del doctor Jesús Alberto Almaguer Rocha por su participación el día de hoy con la ponencia La certificación como estrategia para la empleabilidad y productividad en un entorno desafiante. Es importante mencionar que se lleva a cabo una transmisión en vivo de la conferencia vía streaming de video para nuestros estudiantes que se encuentran en el interior de la República. De nacionalidad mexicana, nacido en el estado de Nuevo León el 16 de julio de 1966. Es egresado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestría en Economía de la Facultad de Economía de la misma casa de estudios. Cursó un diplomado en Impuestos Internacionales en el Programa Internacional de Harvard University, ITAM, y un posgrado en Administración Estratégica en la Universidad de California. Doctorado en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el ámbito municipal neolonés, ha sido Contralor General en Juárez, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 2003 al 2006 y Secretario de Desarrollo Económico de 2009 a 2012 en Guadalupe. En el gobierno del Estado de Nuevo León, fue director del Programa de Modernización y Calidad de la Secretaría General de Gobierno, Subsecretario de Desarrollo Social, Subsecretario de Educación Media Superior y el 27 de enero del 2015 fue designado como Secretario de Educación del Estado. Fue nombrado Director General del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales el 16 de mayo de 2016. En el Grupo Financiero Banorte se desempeñó como ejecutivo de Banca de Fomento, en la Agencia de Información Infocel de los periódicos El Norte y Reforma, fue jefe de análisis económico y financiero. En la Universidad Metropolitana de Monterrey, fungió como director de la División de Bachillerato y director de la División Económico-Administrativas de la misma universidad, miembro de diferentes consejos de instituciones sociales y académicas. Ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico de Nuevo León y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Voy a ceder la palabra a la maestra Susana Sosa Silva, secretaria general de la universidad, quien dirigirá unas palabras de bienvenida al doctor. Doctor, un gusto recibirlo en su casa. A nombre de la comunidad aquí presente universitaria y quienes están conectados por streaming de video, que son muchos estudiantes de todo el país, le agradecemos su tiempo, el esfuerzo de estar con nosotros y el compromiso que tras bambalinas acabamos de hacer, como dice usted, de echar para adelante muchas cosas para los estudiantes que ya les van a contar a ustedes y que creo que nos va a hacer muy feliz a todos los que estamos aquí en la Universidad Abierta y a Distancia de México. A nombre de mi rector, el doctor José Gerardo Tinoco, le agradezco de antemano el tiempo que nos está dedicando y pues es todo suyo el escenario. Muchísimas gracias. ¿Dónde usted se sienta cómodo? ¿Dónde se sienta cómodo? ¿Dónde? Bueno, pues muchas gracias, maestra Susana. Quiero enviar en principio un saludo al maestro, al doctor Gerardo Tinoco, rector de la Universidad Abierta a Distancia, saludar al personal administrativo y al personal docente de esta universidad, a los estudiantes y por supuesto a la gente que nos escucha solamente, ¿verdad? Nos ve también. Bueno, entonces un saludo para todos los estudiantes a lo largo y a lo ancho de la República. Es realmente muy importante para un servidor poder compartir con ustedes el tema de competencias laborales, la estrategia de certificación como una herramienta para la empleabilidad. Déjenme platicarles de manera muy breve esta parte que uno lo sorprende de repente cuando hace un recuento de lo que ha hecho a lo largo de su vida y más allá de la situación que puede generar una satisfacción de haber pasado por instituciones importantes. Ahorita empezaba a configurar una serie de pensamientos que dan sentido mucho a la función que hoy nos toca realizar.
Fíjense bien, mencionamos que yo trabajé como funcionario público en el nivel municipal, en el nivel estatal y hoy en el nivel federal. Pero en el ámbito del gobierno municipal, quizás uno de los niveles de gobierno más exigentes que pueda tener un funcionario, por, en principio, la cercanía de la ciudadanía, el contacto de la población de manera directa, y también a veces la falta de infraestructura y de recursos que puede tener un municipio a diferencia de otra entidad gubernamental más grande y más potente. Y ahí, en un municipio del área metropolitana de Nuevo León, de Monterrey particularmente, un municipio importante, grande, como es el municipio de Guadalupe, a quien le envío un saludo si alguien nos está escuchando de allá. Tuve la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Social y luego posteriormente secretario de Desarrollo Económico. Al principio se llamaba Desarrollo Humano y Social. Es decir, estas dos actividades aparentemente con atención a segmentos diferentes y polarizados, yo encontré la posibilidad de tener una coincidencia en un elemento, que es el factor humano. El principio, el primero, en el caso de desarrollo humano y social, tenía que ver con la cuestión del empoderamiento del individuo, es decir, la atención para que pueda dotar de herramientas para generar a un individuo más integral, poder tener la posibilidad de salir de condiciones de desventaja económica. Y obviamente estaba la parte del piso, en la política pública, el piso elemental, que es la parte de salud, que es la parte de educación, y que es la parte de la cultura, el deporte y programas que tuvieran que ver con impulsar o con subsanar de alguna manera la situación de desventaja económica que pudiera tener un ciudadano. Tuve la oportunidad en el siguiente gobierno de ser secretario de Desarrollo Económico y ahora pues promover la inversión, apoyar a las empresas, generar condiciones de infraestructura y de políticas para que pueda crecer económicamente el individuo o la sociedad en general. Pero encontrar un punto de coincidencia, que era la posibilidad de crear dentro de desarrollo humano, de desarrollo económico, en principio, un área de una agencia municipal del empleo. Esa fue una innovación, de alguna manera, en ese momento, en la función que me correspondía realizar. Y la otra innovación, con el apoyo en ese momento de la alcaldesa, impulsamos la creación de una escuela de artes y oficios. Entonces, al ámbito del desarrollo económico, involucramos el factor más sensible de la persona, que es la posibilidad de encontrar en una situación de empleo y de fortalecimiento de habilidades para la productividad, la posibilidad de poder crecer. Entonces, sí veía que había una gran influencia de la cuestión social. Y me di, obviamente, dentro de mis reflexiones, la idea de que para un gobierno, para una sociedad, no hay dinero económico, no hay presupuestos, ni políticas que logren sacar a la gente de la condición de pobreza, sino es que los dotamos con el fortalecimiento de habilidades y de la educación para poder involucrarlos en el proceso productivo, para que puedan tener ellos el desarrollo y la posibilidad de salir adelante, pero en sus manos, no del gobierno. Es decir, que tomen el destino en sus manos a través de la educación y de las habilidades para la productividad, oficios, destrezas, habilidades, conocimientos prácticos que puedan de alguna manera emplearse o desarrollar una actividad por su cuenta o incluso poner un negocio por su cuenta. Pero este es dotarlo de las habilidades para ello. Entonces, estas dos políticas realmente creo, o estas dos oportunidades de servir, me marcaron la vida. Y después, obviamente, como ustedes observaron en mi currículum, soy subsecretario de Desarrollo Social
y posteriormente subsecretario de Educación Media Superior en el estado de Nuevo León. Y obviamente entiendo que, como decía Nelson Mandela, la arma más poderosa para cambiar una sociedad al final es la educación. Tengo la oportunidad de ser invitado por el secretario Gabriel Nuño como director general del Conocer, y hoy les quiero platicar qué es el Conocer, qué es cuál es la política de empleabilidad que impulsa Conocer y cómo este organismo del Estado mexicano puede coadyuvar con universidades, con instituciones como es la Universidad Abierta de Distancia, para poder generar condiciones y políticas que puedan ayudar a las personas a tener mayor capacidad de empleabilidad, a poder vincularse con el sector productivo y para que sus habilidades puedan ser reconocidas. Porque no solamente es cuestión de saber, sino que tu entorno lo sepa que tú sabes y que lo sabes hacer bien. Es generar justamente el sistema de competencias para que el mercado laboral reaccione en función de preferir a una persona que tiene una certificación y que ha pasado por un proceso de enseñanza o de adquisición de conocimientos y que hay alguien que avala que esos conocimientos son los pertinentes y adecuados para poder satisfacer una necesidad de un reclutador, de una empresa o de alguien que te está contratando para prestarle un servicio. Voy a apoyarme en esta presentación. El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que es el nombre completo de este consejo, de este organismo, es quien se encarga de impulsar el Sistema Nacional de Competencias de las Personas. Y ahorita me referiría a qué son las competencias, pero obviamente esto con el objetivo de que contribuya a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al progreso social de los mexicanos. Pero las competencias son aquellos conocimientos adquiridos, esas habilidades y destrezas que las hemos conseguido en la educación, en el aspecto formal o en nuestra práctica, y que son útiles para resolver problemas complejos o que puedan estas contribuir a un proceso productivo, es decir, en una organización o en un servicio en la comunidad o en la sociedad. Es decir, es el conocimiento aplicado y que resuelve el problema a alguien o que le contribuye a un proceso, a una compañía, a una empresa o a una organización pública o privada. Es decir, lo sé, ¿y para qué? ¿Qué transforma? ¿A quién sirve? ¿A quién ayuda? Es justamente esta cuestión de competencias las que observamos, las que detectamos, las que estructuramos. Obviamente es el concepto de normalizar un conocimiento para que éste pueda ser entendido de manera igualitaria entre el que contrata y el que ofrece los servicios, o el que lo enseña y el que se apoya en este conocimiento normalizado para poder enseñarlo, para poder transferirlo, como hacen los maestros, como hacen los instructores, como hacen los capacitadores, y que este conocimiento se pueda divulgar. Y este conocimiento normalizado, estructurado y administrado por un sistema de competencias se convierte en un conocimiento público, en un valor para el país, donde pueden acudir a consultar en un banco, nosotros llamamos un registro nacional de competencias laborales, que es un banco de información y de conocimiento que está disponible para todos. Adelante con la presentación, por favor. No sé si me puedo apoyar.
En la parte del conocimiento y las competencias tiene que ver con la competitividad, pero tiene que ver primero con la condición de empleabilidad, con la condición de fortalecer al recurso o al valor que tiene un país o una comunidad, que creo que es el más rico, que es el capital humano. Y aquí en la Universidad Abierta de Distancia trabaja justamente en empoderar, en fortalecer e impulsar el capital humano de México a través de la educación. Las condiciones de cómo nos ven al exterior. O sea, porque para empezar tendríamos que reconocer o identificar qué significa la competitividad. La competitividad es la condición para que llegue inversión al país, o para que una compañía sea capaz de poder tener una mejor participación en el mercado, que pueda vender más, porque obviamente eso le permite subsistir y crecer, y eso obviamente lo hace competitivo. Un país que es atractivo para que se vengan a asentar empresas en nuestro país es competitivo, y estas inversiones generan empleo y generan crecimiento. Y aspiramos obviamente a ser competitivos para que puedan reconocer en México que tenemos estabilidad económica, que tenemos una condición de poder, de conectividad, de infraestructura, de instituciones que garantizan sus inversiones, y son elementos que las empresas consideran para establecer aquí, para establecerse en México. Pero hay otra condición importante que consideran las empresas para poder establecerse aquí. ¿Quién las va a gestionar? ¿Quién va a poder hacer que se muevan las empresas, que se transformen los productos, que se presten los servicios, que den la cara? Que es decir, ¿quién va a hacer que estas empresas realmente trabajen, caminen? Pues obviamente la gente. La gente, que es un factor de decisión para poder invertir. Habrá un país con los mejores recursos naturales y con la mejor ubicación, pero si no hay la gente que pueda gestionar las empresas, por supuesto que no hay viabilidad en el proyecto de establecimiento. Obviamente las universidades, como el Consejo Nacional de Normación y Certificación, impulsa la agenda del capital humano para ser competitivo en esta parte, y eso es algo de lo que nosotros le apostamos. Obviamente, si podemos avanzar la presentación, ¿qué es lo que genera un país competitivo? Lo decíamos: estabilidad económica, tamaño del mercado, educación y entrenamiento, mercado laboral y la fortaleza de nuestras instituciones. Adelante, por favor. Hace 20 años, 21 años para ser preciso, México se transformaba en una economía cerrada a una economía abierta. Estamos hablando de los albores donde nos insertábamos en el Tratado de Libre Comercio con nuestros socios de Canadá y Estados Unidos. Teníamos la posibilidad de poder hacer negocios con ellos, y se hablaba de la posibilidad de establecer inversiones en México, de libre tránsito de mercancías y servicios, pero faltaba la situación de las personas. Un tangible lo puedes identificar de alguna forma, con características específicas o de manera visual, pero lo que esperamos del individuo, de las personas, lo que esperamos de cómo queremos que trabaje nuestros colaboradores, qué esperamos de ellos específicamente, qué tienen que hacer, qué habilidades debe de tener para poder contratarlo, para poder tener un lenguaje común entre países que incluso hablan diferentes idiomas, con culturas diferentes. Era justamente ese reto, y requerías generar el lenguaje común de los términos entendibles entre estos tres países, y de reconocer que México tenía que trabajar con estándares internacionales.
para poder asociarte y para poder entrar en esta economía global. Y no hacer las cosas de manera ineficiente o con baja calidad. Y para poder quitar la subjetividad de lo que pudiéramos pensar, esperar del individuo, tenías que tenerlo en blanco y negro, escrito, determinado, específico. Es decir, normalizar el conocimiento, normalizar las habilidades, normalizar lo que esperamos de las personas. Y esto lo traducimos en estándares de competencia. Y esto obviamente es el elemento para poder certificar. Y para que pudiéramos estructurar toda una política de carácter nacional, el gobierno de la República en ese momento, impulsado por el secretario de Educación y el secretario de Trabajo, en un acuerdo secretarial o intersecretarial, impulsa la constitución de este organismo, que se pensaba tenía que ser una especie de pacto social. Cuando me refiero a pacto social, es decir, que no sea solamente una política impulsada desde la parte superior del gobierno federal, sino que ésta pudiera tener un consenso, una aceptación entre los diferentes actores de la economía y que pudiéramos sentar en la misma mesa al sector empresarial, que son los que contratan en principio a las personas, a los sindicatos, para que tuvieran estos una aceptación y que pudiera transitar la aceptación voluntaria, no impuesta, de estas políticas de capacitación y de un trabajo más eficiente y estandarizado. Y obviamente los representantes de las secretarías del Estado que tuvieran que ver con la productividad. Y así es como se conforma la Junta de Gobierno del organismo Conocer. Lo preside el secretario de Educación Pública, el secretario Aurelio Nuño, porque la Secretaría de Educación es quien otorga y avala al final del día la cuestión del certificado. Un certificado que es de reconocimiento legal, que tiene observancia en todo el país, e incluso en cuestión de pares con instituciones obviamente internacionales, porque se hace con la idea de un estándar de competencia internacional. Lo conforman 7 secretarías de Estado: Educación Pública, por supuesto, de Trabajo, Economía, Zagarpa, Turismo, Energía, Hacienda, y también obviamente tenemos un asiento para INEA, con una cuestión de competencias para todos. Pero el sector empresarial está representado y el sector laboral con los sindicatos más importantes e influyentes del país. Obviamente hay una dirección ejecutiva que tengo el honor de dirigir y que es justamente un organismo que articula a todos estos actores para poder generar, en principio, un conocimiento estructurado con estándares. Y tengo que decir aquí, conocer no lo sabe todo. Somos acompañantes, es decir, coordinamos, articulamos, acompañamos, asistimos en metodología para poder desarrollar los estándares, pero quienes realmente aportan el conocimiento son los líderes del talento en las industrias específicas. Es decir, en la industria de la construcción, por decir un ejemplo, nos apoyamos con las cámaras y con los colegios especializados y con las universidades o instituciones relacionadas con ello. Los sentamos de manera conjunta y obviamente decidimos cuáles son cuál es el mapa funcional de la industria, quiénes son los actores los actores en la fuerza de trabajo más determinantes e influyentes en el proceso productivo. Y obviamente se estandariza qué es lo que se espera, qué habilidades, qué conocimientos, qué destrezas, qué aptitudes debe tener un individuo para que pueda desarrollar de manera eficiente esa cadena de valor en todo el proceso. Y eso lo llevamos en blanco y negro en un documento que consideramos nosotros un estándar. Y obviamente la parte de la cuestión de cómo nos articulamos con todo un sistema nacional de competencias. El sistema nacional de competencias es todo este engranaje que se da a través de generar primero el estándar y después difundir esto para que pueda ser útil y que pueda ser un elemento de formación y de capacitación, pero que también el sistema educativo pueda estar observando permanentemente hacia
hacia dónde van las necesidades del sector productivo y que sus programas de estudio sean pertinentes. Pues no podemos nosotros, como instituciones educativas, estar enseñando conocimientos y competencias del siglo pasado, cuando obviamente en el presente la dinámica tecnológica, la dinámica global y la dinámica cultural pues nos exige obviamente responder a estas situaciones. De no ser así, estaríamos formando un individuo que sus conocimientos cuando egresan y reciben un título ya son obsoletos. Entonces, esta parte de entendimiento y de vinculación con el sector productivo en la cuestión de estándares, obviamente está a la disposición del sistema educativo, y por eso, obviamente, muchos modelos educativos de instituciones públicas y privadas migran hacia la formación de un sistema de competencias. Y nos apoyamos nosotros en justamente esta cuestión de una red de prestadores de servicios, es decir, que conocer no lo hace todo, es un articulador. Reconocemos a instituciones que tienen diferentes vocaciones, lo decíamos hace rato con la construcción, la gente de las cámaras, pero así también en la parte minera, o en la parte aeroespacial, o en la parte de servicios, o en la parte del sector público. Nos coordinamos con los especialistas de cada área y tenemos una estructura nacional de evaluación y certificación. Y aquí la parte interesante es que activamos ya de entrada con el rector Gerardo Tinoco y con su equipo de trabajo, de que la Universidad Abierta y a Distancia sea parte de esta red de prestadores de servicios, de esta red Conocer, que sea un ente de evaluación y certificación donde podamos impulsar, y no me quiero adelantar mucho porque este proyecto se está cocinando, que se está estructurando y próximamente lo lanzaremos, y que los estudiantes de la Universidad Abierta a Distancia puedan entrar en este sistema de competencias, que se puedan apoyar en él para poder tener a través de un certificado, de acuerdo a una competencia específica, la portabilidad de este conocimiento y de esta certeza que pueda acreditar ante el sector productivo y aumentar su condición de empleabilidad, de una mayor remuneración y una ventaja comparativa con alguien que pueda ser empírico o que no lo tiene o que tiene conocimientos pero que no tiene la garantía que lo respalda, que alguien lo haya evaluado y que se haya formado de acuerdo a un sistema estructurado de conocimiento, y que alguien que contrate y que diga que es un experto en el manejo digital, en el manejo de ofimática, por ejemplo, toda la cuestión relacionada con lo que una oficina administrativa debe tener de conocimientos digitales, lo pueda respaldar con un certificado de Conocer y de la Universidad Abierta y a Distancia. O que una persona después diga: yo soy tornero, o soy operador de grúa, o soy chef, o soy alguna actividad de trabajador, incluso operador del volante en la cuestión de transporte de carga federal, y que obviamente tengan esta cuestión de certificación. Ahora bien, ¿qué hace este certificado? ¿Qué poder tiene este certificado? Tiene la posibilidad de que quien lo ostenta le garantice a quien lo contrata de que cuenta con estos conocimientos. Pero es una información de mercado y es también un instrumento de confiabilidad. Cuando decimos que hay un chofer de carga pesada, de carga federal, certificado, imagínense la influencia que tiene sobre el proceso y sobre la política pública. Podemos garantizar en mejor medida que esa persona actúa con el conocimiento, la pericia y con la responsabilidad de lo que implica manejar una, pues obviamente un vehículo con carga y los riesgos inminentes en el entorno, porque no es solamente la seguridad de él, sino es la responsabilidad con terceros. Es lo que puede implicar. Es este elemento de confiabilidad lo que genera un certificado.
porque el certificado representa y quien evalúa, que garantiza que el individuo sepa qué hacer con lo que sabe y sepa cómo actuar. Entonces lo manejamos en este trinomio de factores, que es el conocimiento, que es el saber hacer, y es la parte axiológica también del individuo, es la parte de valores, es la parte de actitud, es la parte de ética que debe tener una persona. Y obviamente cuando decimos situaciones como esta naturaleza, donde se involucran procesos de seguridad, de confiabilidad y de responsabilidad con terceros. Imagínense una persona que no esté apta y que se haga cargo de una maquinaria pesada, de un transporte o de una situación, incluso miren, la simple preparación de alimentos, al no tener un sentido de responsabilidad y conocimiento y de manejo, lo que implica cómo puedes dañar a una persona cuando no ha pasado por un protocolo, por un estándar de un manejo de alimentos y que obviamente ha tomado las medidas de seguridad y de higiene previa. O sea, a este grado, digamos que un ejemplo tan micro, hasta la posibilidad de alguien que trae una carga con manejo de materiales inflamables o pesados y que pueda en su impericia o en su responsabilidad afectar a terceros. Bueno, entonces estos estándares que tenemos los tenemos prácticamente en todo el mapa de la economía, con las diferentes ramas e industrias de la economía, de la productividad nacional, y obviamente es la cuestión de las certificaciones o estandarización que hacemos para quienes trabajan en estos sectores. Estamos manejándonos con 606 estándares actualmente en todas las ramas de la economía. No es estático, es dinámico, es decir, habrá empresas o organizaciones que se acerquen de manera constante con nosotros, como se acercaba hace unos momentos el maestro Juan Simón y nos decía: queremos desarrollar estándares de formación de maestros en actividades específicas. Bueno, estas son situaciones que se pueden normalizar, se pueden estandarizar y se pueden certificar. Adelante. La otra de hoy en día nos apoyamos con una red de 256 instituciones en 4.247 centros de evaluación. ¿Qué son esos? Son las entidades a donde las personas pueden ir a certificarse, a evaluarse, mejor dicho, y que están adscritos a entidades de evaluación y certificación. Por decir un ejemplo, la Universidad Abierta y a Distancia se constituye en una entidad de certificación y evaluación, y los centros donde se apoyan de manera regional pueden funcionar como entidades de evaluación. Hay diferentes condiciones para evaluar. Habrá algunas que las podemos hacer a distancia, que las podemos hacer por el manejo digital, pero habrá otras habilidades que requieren una mayor, digamos que garantía de observar, y que incluso requieren de un evaluador que acompañe a la persona y que garantice de manera ocular que hace y desarrolla un protocolo. Imagínense, por ejemplo, un operador de grúa en una altura determinada, pues obviamente requiere de un acompañante que observe cómo se maneja y obviamente pueda tener las garantías de seguridad, de manejo, de protocolo, de conocimiento técnico y de conocimiento en el manejo. Y que requiere, obviamente, no ir necesariamente a una institución o un espacio con computadoras, sino que requiere un espacio de simulación de un manejo específico con el conocimiento técnico y con la infraestructura y equipamiento, o incluso en el mismo lugar donde se desarrolla de manera real el proceso productivo. Así varían de acuerdo a los estándares determinados. Una persona que se capacita y se certifica en el manejo de alimentos, bueno, pues tendrá que tener las condiciones, digamos que adecuadas de simulación de una cocina para poder hacerlo. Obviamente lo podremos hacer, se hace en la parte de minería, en aeroespacial, en cuestiones de conductores de automotores, es decir, toda la gama de industrias y de ramas relacionadas con la economía nacional. Obviamente la evolución de estas competencias y los requerimientos de estándar responden a las peticiones de las empresas y de las instituciones. Adelante.
El certificado al final decía que es el instrumento que le garantiza a quien lo porta que cuenta con estos conocimientos y con estas habilidades. Es un documento oficial emitido por el Estado mexicano, es un reconocimiento con el sello de la Secretaría de Educación Pública, tiene esa condición de validez, y recalco de una manera enfática: la única institución que certifica competencias laborales es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación. Es conocer, es el sistema de la Secretaría de Educación Pública, porque escuchamos que alguien está certificado con alguien y esas realmente no son certificaciones, son constancias, son diplomas o son documentos que reconocen horas de capacitación. Pero aquí no son horas de capacitación. Aquí la gente pasó por un proceso de evaluación y una institución seria y un evaluador serio lo consideró apto para poder desarrollar esa actividad. Apto. No lo reprobó ni le puso, no lo descalificó. Simplemente le dice: yo te estoy dando un juicio de que estás apto para él. Y si no está apto, obviamente le reconoce o le comunica las áreas de fortalecimiento que tiene que desarrollar para poder regresar nuevamente a un proceso de evaluación y poder considerarlo apto y emitir una certificación. Adelante. Nos medimos al final de cuentas con certificaciones. Tenemos 732 certificaciones en toda esta gama de estándares y de cada una de las ramas específicas de la economía, y obviamente pues esperamos esto seguirlo fortaleciendo, y obviamente es una posibilidad que todo ciudadano mexicano puede acercarse, conocer a su red, conocer a través de las instituciones que se adhieren a este sistema de competencias, porque conocer no tiene delegaciones. No vas a encontrar una oficina de conocer en una entidad federativa, en un estado, sino que lo hace a través de la asociatividad, de las alianzas con instituciones públicas y privadas, de educación media, superior y superior, e instituciones como la Universidad Abierta de Distancia, que estamos trabajando en el proyecto para que sus alumnos se puedan certificar el día de mañana en competencias específicas laborales. Adelante. Obviamente, ¿a quiénes servimos? Servimos obviamente principalmente a los ciudadanos mexicanos, a las personas que quieran apoyarse en el certificado para poder encontrar un mejor empleo, para poder tener las posibilidades de una mejor remuneración económica, y obviamente también poder ostentar un certificado cuando presta un servicio, en cuestiones de oficios como electricidad, en cuestión de plomería, o situaciones, por ejemplo, de las mujeres de cosmetología, en cuestiones de belleza. Un certificado da esa fortaleza de tener el amparo de una institución seria y tener obviamente la certificación a través de la Secretaría de Educación. Nos apoyamos obviamente, apoyamos a empresas que quieren formalizar y certificar sus procesos, a pequeñas empresas, a sindicatos y obviamente pues, a los grandes empleadores de este país, como es incluso el sector público. Adelante. Bueno, pues prácticamente diría que hacer de ciudadanos mexicanos que trabajen con responsabilidad, con conocimiento y con estándares de exigencia harán de estos personas más competitivas, más empleables, y la suma de todos ellos hará organizaciones más competitivas, pero a la larga hará de México un país con más posibilidades de desarrollo, más competitivo y de progreso para todos. Entonces básicamente eso es lo que tengo para compartirles, y pues les aprecio mucho su atención y estamos atentos para cualquier comentario y cualquier pregunta. Sí, vamos a dar un espacio para poder atender algunas preguntas para que el doctor pueda responder a las Gracias. Gracias por su conferencia, doctor. Me surge una duda. Algunos médicos especializados, por ejemplo los cirujanos plásticos,
se certifican cada determinados años, cada 4 años me parece, porque tienen que desarrollar una habilidad expresa para hacer bien una cirugía. Esas certificaciones evidentemente están ligadas al grupo de médicos especialistas en cirugía plástica y así otros ámbitos. La parte que hace conocer es principalmente para especialistas, obreros calificados, gente que tiene que tener una habilidad principalmente manual, cognitiva y aunada a la axiológica que usted comentaba. En este caso sí proceden esos otros certificados o validaciones que les llegan a dar esas organizaciones, ¿no es así? Sí, vale. Bien. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las organizaciones de carácter profesional o de educación superior, obviamente estas avalan este conocimiento. La misión principal de conocer es llegar a estos segmentos que no tienen el soporte o no han pasado por instituciones de educación superior o no están en colegios o no están en procesos colegiados de certificación, por ejemplo, el Instituto de Contadores Públicos, que ellos obviamente lo reconoce Hacienda, o el colegio, por ejemplo, de médicos específicos. A ellos obviamente no es el segmento de conocer. El conocer está justamente en otro campo de conocimiento que no está profesionalizado. Bien, gracias por sus luces, nuestro maestro. Una pregunta sobre lo mismo. Algunos que tuvimos la fortuna de estar dentro del proceso de certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que fue tan largo el trabajo que fue reconocido por la Secretaría de Hacienda. Mi pregunta concreta es, ¿qué tan vinculado está el conocer con estas instituciones civiles, formales, que están bien estructuradas, al grado de que fueron reconocidas las certificaciones, caso concreto los contadores a nivel internacional en Telecal, por Estados Unidos y Canadá? ¿Qué tanta vinculación tienen de conocer, o caso concreto con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos? Mira, hemos tenido una relación de acercamiento principalmente en la transferencia de tecnología y en el desarrollo de estándares. ¿Por qué? Porque obviamente todos los colegios profesionales justamente tratan de estandarizar un nivel de competencia, de competitividad o de desempeño. Y es aplicable obviamente para la misma nivel de exigencia para una cuestión profesional como para un nivel técnico. Ahora, no significa que esta, digamos que, diferenciación superior entre una parte profesional y una cuestión técnica. Hay realmente industrias de una exigencia de conocimiento de vanguardia, como es el caso de la industria aeroespacial, que obviamente pues, tiene las mayores exigencias de seguridad, las mayores exigencias de especificidad, de ingeniería incluso, pero obviamente tienen que ver con cuestiones de carácter manual que no necesariamente realiza un ingeniero y que se debe de manejar con este estándar, digamos que de exigencia, que implica cuestiones de normalización internacional, porque son procesos que están integrados integrados en el mejor de los sentidos, o sea, es decir, hay una pieza que se construye en Baja California que se complementa en Estados Unidos para crear obviamente un avión o un helicóptero, ¿verdad? Pero que obviamente se genera una parte aquí con un producto, digamos que a lo mejor desarrollado en la India o en China, ¿no? Pero que el grado de exigencia de calidad implica poder producirlo a través de un estándar determinado que es desarrollado por la industria mexicana, pero que se integra a un producto integrado que acaba siendo de carácter global, de carácter mundial, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. Desde su experiencia pues, académica, desde toda su participación que ha tenido profesionalmente en el medio educativo, quisiera que nos compartiera cuál sería su visión de cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como universidad o como medio formativo para generar habilidades en los estudiantes, para generar competencias.
desde las dimensiones que sabemos estrictamente que debe tener una competencia. Más allá de ver a un programa educativo como meramente un contenido que darle al estudiante, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como institución para ver al estudiante de manera que nosotros digamos, yo lo tengo que formar, yo le tengo que dar a él todas las herramientas para que él adquiera habilidades, capacidades, y bueno, sobre todo que sean para la vida? Maestra, qué bueno que es esa pregunta. Mire, he estado en ámbitos de manera, digamos que de formación integral, y bueno, tengo la oportunidad de poder servir en la Secretaría de Educación Pública en Nuevo León. He sido director de preparatoria y he sido director también de una división profesional. Y hoy en día, cuando escribo presento unos conocimientos enfocados a impulsar la empleabilidad, se pudiera pensar que estamos preparando solamente a individuos para el trabajo, para ser empleados o para satisfacer una situación de carácter económico. Yo creo que la gran responsabilidad de las instituciones educativas es justamente lo que comenta usted, maestra, es de desarrollar individuos integrales, que tengan esa capacidad autocrítica, que tengan ese desarrollo de habilidades socioemocionales, esa responsabilidad social, y obviamente ser mejores individuos en el sentido integral como ciudadanos, y que sean capaces de responderse a la pregunta de su vocación. Pero también las instituciones deben de tener la asertividad de poder estar permanentemente adaptándose a los cambios sociales y económicos y responder a estos para que el perfil de egreso tenga las habilidades pertinentes y que sea, obviamente, un individuo que sea útil a la sociedad y que encuentre también una vocación productiva para poder ser, obviamente, autosuficiente económicamente y que pueda, obviamente, aportarle algo a la sociedad. Entonces, la gran responsabilidad es justamente escuchar, percibir y atender los cambios sociales y económicos para poder responder a ellos. Y de esa forma, obviamente, poder impactar en los programas de estudio, que estos sean permanentes. No pueden ser estáticos, no podemos situarnos de una manera permanente de largo plazo en una situación de conocimiento estándar. Hay competencias básicas, y esas competencias básicas tienen que ver, y son evaluadas incluso por PISA y obviamente por organismos internacionales, la parte de la capacidad de lectura, la comprensiva, la parte matemática y la parte de ciencias. Pero esta es la cuestión de la base mínima. Después de ellas debemos de tener, obviamente, un desarrollo de habilidades de acuerdo a la vocación de la persona, pero que sean útiles a la sociedad y al factor productivo, ¿no? No sé si me lo permite, yo le quiero hacer una pregunta porque tiene poco conocer en México, ¿no? Y mi pregunta va orientada a qué retos se ha encontrado conocer con la sociedad mexicana, porque al final el hablar de una evaluación que nos lleve a una certificación y que el mexicano acepte estarse evaluando permanentemente en competencias, pues es un reto. Cuéntenos un poquito de ello, por favor. Bueno, maestra, yo creo que como todas las instituciones del Estado mexicano tienen sus retos. El gran reto aquí es lo que aspira a conocer, en su propósito inicial es articular la agenda del capital humano. Entonces esta puede ser justamente muy ambiciosa, pero que tenemos que articular con acciones muy precisas y muy concretas. Y una es fundamental, necesitamos articularnos con el sector productivo para que el sector productivo reconozca en el certificado una diferencia de decisión y que también exista en la cultura del mexicano la formación constante. No es terminar mi preparatoria técnica
e incluso mi universidad, si no es una formación constante, una certificación no es suficiente. Las habilidades, y lo dije al inicio, la cuestión de las competencias es un conjunto de habilidades. Es importante la habilidad digital y es certificable, pero después de esta, la parte del idioma es importante. Y luego después de esta, habilidades socioemocionales que son importantes y que aparte son certificables. Podemos decir, ¿cómo podemos evaluar que una persona es competente para el manejo de grupos? ¿Es buena o no? ¿Tiene capacidad para coordinar a sus pares o para coordinar a un grupo con eficiencia? ¿Eso es liderazgo? Bueno, pues sí, tienes que tener ciertas habilidades que son certificables. ¿Qué capacidad tiene un individuo que se para y hace uso del micrófono y es capaz de comunicarse? ¿Lo hace de manera eficiente? Bueno, ¿me cayó bien o me cayó mal? No, son habilidades con un instrumento específico en el manejo del tiempo, del manejo del lenguaje, en el manejo corporal y en el manejo de comunicación, que son obviamente certificables. Es decir, hasta qué punto podemos nosotros generar un conocimiento colectivo, un conocimiento estructurado, que podemos empujar a la sociedad para poder ser mejores. Hola, buenos días. Mi pregunta tiene que ver con las opciones que ustedes tienen para certificarse. Hace un tiempo estuve revisando, ¿no?, en qué uno se puede certificar y encontré que hay áreas laborales que no están como muy contempladas. Entonces, mi pregunta es esta: ¿por qué, por ejemplo, mi área, que es el diseño gráfico, hay muchos oficios que podrían certificarse, ¿no? En editoriales hay gente que tiene actividades muy específicas, como los editores o como los formadores. Las imprentas, por ejemplo, los operadores de las rotativas o los operadores de las impresoras digitales. O sea, como que hay muchas áreas, por ejemplo, la fotografía, ¿no? No hay una certificación que a alguien lo califique como fotógrafo o como digitalizador, no sé, ¿no? Y son oficios que muchas veces uno no... O sea, en las licenciaturas uno sale, por ejemplo, como diseñador gráfico, pero no sales como diseñador editorial o como diseñador multimedia. O sea, creo que ese tipo de cosas estaría padre que se pudiera uno certificar en ese tipo de áreas, pues para estar más calificado, ¿no? Y entonces la pregunta es: ¿por qué no está contemplado, por ejemplo, esa área laboral? Sí, me voy a remitir un poco a la parte de cómo construimos la cuestión de la normalización de estos conocimientos y de estas habilidades que traducimos en estándares. Yo mencionaba por ahí que hacemos una respuesta a los sectores productivos, o sea, es decir, actuamos en función de la demanda y lo hacemos en función de esa interacción con los sectores productivos, con las industrias especializadas. Nosotros creamos comités de gestión y esos comités de gestión son quienes desarrollan los estándares. Es quizás el primer paso, porque una vez que desarrollas el estándar, es tu referente para poder certificar. Nosotros, yo decía hace rato, no lo conocemos todo. Somos obviamente metodólogos, acompañamos y tenemos obviamente la posibilidad de poder transmitir este conocimiento, lo hacemos de carácter oficial. Pero te quiero comentar que muy recientemente, es cuestión de meses, se creó el comité de impresión y cuestiones gráficas con la Asociación de Industria de las Industrias Gráficas. Entonces ellos son los que van a presidir este comité y se están desarrollando algunos estándares que responden al mayor número de personas, de ocupaciones en ese tipo de habilidades, en ese tipo de oficios. O sea, es decir, está en proceso. Lo decía también, es una cuestión dinámica y permanente. Habrá tendencias que van a impulsar una mayor demanda específicas, por ejemplo, y que tienen que ver con la tecnología y tienen que ver también con cambios estructurales en la economía del país. Las reformas de energía, por ejemplo,
van a detonar muchas actividades de negocio que no existen hoy en día. La inversión, por ejemplo, en cuestiones de nuevos actores para poder explotar la extracción de hidrocarburos y demás, que no va a ser exclusivo de Pemex, va a traer consigo un rol diferente de hacer negocios y oficios que quizás no conocíamos. Entonces, ahí tendremos que estar generando comités de gestión de competencias, estandarizando habilidades de una fuerza laboral que a lo mejor ahorita no está desarrollándose, pero que se va a desarrollar, y obviamente respondemos justamente a la evolución de la economía. En el caso particular de lo que comentas, sí es algo que vemos, que es algo que está trabajando, que se está desarrollando apenas el estándar y que obviamente esperemos en un futuro poder estar certificando en estas habilidades que comentas. Gracias. Buenos días. Buenos días. Más arriba. Porque se escucha. Muy buenos días, doctor. Agradecemos esta presentación. Yo creo que como universidad también a distancia dedicados a la formación con los estudiantes es muy necesario este vínculo en esta parte de la certificación de competencias con lo que estamos trabajando. Yo particularmente trabajo desde el área de la ingeniería en tecnología ambiental. En este sentido me gustaría explorar que nos comentaran cuál podría ser la apertura del conocer para trabajar en la certificación de competencias a través de la modalidad de distancia y ver también la evaluación a través de esta misma modalidad, sobre todo considerando este aspecto de accesibilidad a nuestros estudiantes. Así de sencillo. Muchas gracias. Bueno, la cuestión ambiental ha tenido realmente una cuestión de una prioridad en políticas de Estado, obviamente por una cuestión de carácter necesaria, ¿no?, de cuidar el medio ambiente, y está muy relacionada con la cuestión de las industrias verdes o cuestiones con industrias autosustentables. Y esto me remite nuevamente a la parte energética. Hoy en día se exploran muchas cuestiones de sustentabilidad, cuestiones de energías verdes, ¿no? Que no tienen que ver con cuestiones justamente de alta tecnología, sino cuestiones de un cambio de cultura para la cuestión de cómo reciclas el agua, cómo reciclas estos recursos, cómo cuidas tú tu entorno, y obviamente que son actividades, digamos que certificables y en algunos casos requeridas para estándares de carácter global, internacional, de empresas globales, porque eso los hace a ellas socialmente responsables. Y obviamente la cuestión de responsabilidad social es algo que también en un sentido digamos que de tendencia, de futuro, de organizaciones de futuro, hacen obviamente, se les pondera y se les reconoce como organizaciones más estables. Entonces hay un campo enorme, hay un campo importante, y como lo diría hace rato, tiene que ver con cómo cambia la sociedad y cómo cambia la economía y cómo nos está exigiendo a los individuos que desarrollemos habilidades para poder ser pertinentes y para poder ser adecuados y adaptarnos a los cambios que nos exige la sociedad. Buen día. Rocío Domínguez Cortés del Estado de Puebla pregunta: ¿qué personas deben de certificarse? ¿Los que necesitan conseguir un trabajo o en algún momento todo el mundo tiene que certificarse? ¿Y cuáles son los costos? Bueno, hoy en día, yo decía, tenemos 606 estándares que son obviamente en los que se puede certificar. Lo deseable es que todas las actividades se manejen sobre ciertos estándares de desempeño. La cuestión de la certificación sería una situación deseable para aquellos que quieran diferenciarse respecto a aquellos que no están certificados, que no han pasado por un proceso de evaluación, que quieran tener una ventaja competitiva. Es impulsar justamente la empleabilidad. Es decirle a tu reclutador, al seleccionador, decirle: yo tengo la garantía de lo que espera, de que si estoy diciendo que soy experto en cuestiones digitales, en desarrollo de páginas web, o soy un cocinero, pues obviamente
vas a garantizar que te voy a dar la satisfacción de una garantía de servicio. Esta es la cuestión de la ventaja para la elección de competitividad. ¿Cuánto cobra Conocer por el certificado? 85 pesos. Pero tengo que ser honesto en toda la cuestión de que en ocasiones no es solamente el certificado. Participa una institución para alinear los conocimientos. Si el individuo no tiene obviamente el nivel de certificación, requiere solamente una asistencia para poder capacitarte y estar en condiciones de poder certificar, y eso obviamente adquieres un proceso de capacitación que lo da la institución aliada de Conocer. Y lo digo, son 270, cerca de casi 300 instituciones aliadas de Conocer que dan estos servicios. Entonces el certificado cuesta 85 pesos y la situación de la asistencia varía. ¿Por qué? Porque a lo mejor capacitar en cuestiones digitales de Microsoft es un costo mucho más barato que poder hacer la certificación en el proceso de una maquinaria de soldadura láser. ¿Por qué? Porque hay una institución que requiere tener ese equipo, ¿verdad? O la certificación en el manejo de grúas, porque hay una institución que requiere tener un espacio de simulación para el manejo de este equipamiento. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Ya primero agradecerle su tiempo. Soy Mariano Torres, director de Ciencias de la Salud y Políticas Ambientales de esta universidad. Dos preguntas solamente, en el mismo orden de ideas. ¿Qué estímulos hay? Primero, para el estudiante, hablo desde el punto de vista académico, desde el estudiante que se quiere certificar, logra hacerlo, y si hay alguna especie de comparativo de cómo se desarrolla mejor, cómo se desempeña incluso económicamente el personaje que ya está certificado del que no. La primera pregunta. Y la otra de parte del empleado, o sea, si hay ahorita estímulos fiscales o de algún otro tipo para que emplee gente ya certificada con Conocer, porque nos ha quedado claro yo creo que en la universidad que es un buen camino para el egresado que también busca especializarse en ciertas partes que a lo mejor nosotros no lo podemos hacer aún. Bueno, pero hablo de los estímulos, de cómo le digo al estudiante, mira, te conviene no solamente en la parte académica, no solamente porque vas a conocer más, porque vas a tener un plus en el trabajo, sino también el estímulo, primero de dinero para él, si hay alguna especie de estudio comparativo, y del otro lado, vuelvo a insistir, del empleador, qué estímulos hay hasta ahorita para la gente que emplea a los que ya están certificados por Conocer. Gracias, maestro. No tantos como quisiéramos, sí, pero al final es la voluntad de nosotros, los involucrados en el sistema de competencias, las instituciones, y lo que estamos haciendo justamente con la Universidad Abierta de Distancia. Estamos trabajando en un proyecto específico y que no quisiera adelantarme porque si ya Susana me está viendo, que nos hemos comprometido con el rector para poder lanzar un proyecto que impulse la empleabilidad de los estudiantes de la Universidad Abierta de Distancia, con estímulos que esperamos acordar de manera muy pronta. La parte de los comentas del empleador, sí hemos en el Congreso Nacional de Recursos Humanos que se efectuó en el mes de septiembre en el Auditorio Banamex, tuvimos la posibilidad de moderar un panel con 3 empresas. Voy a decirlas porque obviamente, si me permite usar un nuevo intergol, pero es COMEX, que es el Centro de Formación de COMEX, es el director general de Yakult y fue el grupo Brisas en la parte turística. Entonces ellos hablaban de cómo este proceso con experiencias diferentes, pero cómo esta inclusión en el sistema de competencias había mejorado la competitividad de sus organizaciones y la calidad de su servicio. Y obviamente ellos preferían y estimulaban de manera interna la capacitación y la certificación, porque hacían más competentes a las personas, y ellos sí, con diferentes modelos internos, generaban un sistema de compensaciones para la gente que pueda ser más hábil, más competente y obviamente ligada al proceso de remuneración. Pero lo más importante es que en el caso, por ejemplo, de COMEX, ellos tienen una cadena, digamos que es una organización muy horizontal, digamos que
tienen un centro de distribución, tienen centros de distribución que son propios de la compañía, y que el trato que reciba un expendedor, un vendedor, el conocimiento que debe tener el producto, pues prácticamente era la cara de la compañía. Entonces, ¿cómo garantiza que la persona que está en la última etapa de la cadena de valor tenga el conocimiento de la filosofía de la compañía, los conocimientos técnicos del producto y la asistencia al cliente para que pueda aplicar el producto? Porque de no hacerlo de esa forma, toda la inversión en publicidad, toda la inversión en tecnología y todo el proceso productivo que hace la organización se viene al traste en una insatisfacción del cliente. Entonces, esta era una forma de cómo transmitirle a esa persona en la última cadena que lo haga bien, siempre, que lo haga bien a la primera vez, que lo haga bien siempre y que lo haga ya de una manera sistemática. Entonces, eso fue a través de una cuestión de estándar. Y obviamente eso tiene una cuestión de reconocimiento en la organización. Lo deseable es que, digamos que lo aspiracional es que aquí, a través del sistema de competencias, a través de las habilidades certificables, sí gane más quien sabe más y que sepa hacer con ese conocimiento las cosas de una mejor manera. Víctor Miranda, de la Ciudad de México. La certificación es periódica o solo con una vez basta. Por ejemplo, ¿cada cuándo tendría que certificarse un administrador de empresas turísticas? El concepto que tienen que conocer no es atemporal. O sea, nosotros certificamos la competencia, pero no es limitativa a una competencia. Una persona, por ejemplo, en el ámbito turístico, desarrollamos mucho el trato a comensales, o sea, la gente, y eso, y otra vez me refiero al ejercicio que hicimos en este Congreso Internacional de Recursos Humanos, donde el director corporativo del Grupo Brisas, Gustavo Bolio, mencionaba que ellos decidieron certificar masivamente, obviamente es un grupo hotelero con mucha presencia en la parte del sureste, a dos funciones: la preparación de alimentos y el trato a comensales. La preparación de alimentos como una situación obviamente de garantizar que la persona que disfruta en un hotel y que obviamente come ahí, pues no resulte con una cuestión de infección, una cuestión o simplemente algo que no le satisfaga, ¿sí? Una cuestión de salud y una cuestión de satisfacción. Y que eso obviamente tenían que estandarizar una actividad que el mexicano o la mexicana hace prácticamente de una manera natural, con una gran intuición y con una gran creatividad, y con un sazón prácticamente que se transfiere de generación a generación, pero que ellos no podían dejarlo al azar y pensar que le atinaron a una buena cocinera o a un buen cocinero, sino que requerían generar todo un protocolo y un proceso, y esto se estandarizó y se certificó, e incluso le generas a la persona la posibilidad de transferencia de una entidad a otra, es decir, de Yucatán o de Valle de Quintana Roo a la parte de Los Cabos, y que obviamente pueda llegar prácticamente en el mismo grupo o en otro grupo de empresas con su certificado y que puedas encontrar un trabajo de una manera eficiente, rapidísima. Y la otra es el trato a comensales, los meseros, ¿verdad? También un maltrato obviamente trae consigo un detrimento en la imagen de todo el grupo turista. Pero también la cuestión de administradores. Y esta situación, en ocasiones, para generar ya una cuestión de supervisión, no requiere solamente una habilidad, requieres varias habilidades. Y tiene que ver con el inglés para el trabajo, tiene que ver con la parte de la cuestión de habilidades digitales y con el conocimiento de la industria y manejo de grupos. Entonces, un conjunto de certificaciones obviamente son referencias para poder generar una promoción en una posición determinada en la organización del sector turístico, por decir particularmente la experiencia en el sector turístico.
Yo voy a cortar la participación. Digo, yo sé que hay muchas cosas que preguntarle, una gran lista. Nosotros estamos muy convencidos de lo que ustedes están trabajando y obviamente pues, el maestro Juan Simón con su equipo, los jefes de división, han estado permanentemente presentes en conocer, generando estos nuevos estándares para que la universidad trabaje en estos escenarios. La verdad, le agradecemos mucho. Seguramente van a haber más preguntas en línea, mismas que pediríamos que nos deje su correo si nos lo permite para que pudiéramos hacérselas llegar, porque no nos alcanzaría toda la mañana para preguntar muchas cosas. Definitivo, la universidad se vuelve socio estratégico de ustedes también, y convencidos en ese sentido y por el tiempo que hoy nos ha dedicado, a nombre de la universidad tengo a bien entregarle este reconocimiento, que no me permite el micrófono abrirlo bien, pero que pues aquí el equipo del staff que estamos aquí presentes y todos los que estamos en la comunidad universitaria, de igual manera le agradecemos el tiempo, el esfuerzo por habernos dejado este espacio para que la universidad conozca, que está haciendo conocer, y obviamente invitarlo de nuevo para que no se olvide de nosotros, que cuando se pueda, a ver si en alguna sesión de las divisiones pues pueda platicar con nosotros y ver qué está pasando, porque esta modalidad abierta y a distancia en la que nos enfrentamos el día a día tiene sus particularidades ahora sí que muy especiales, en los cuales a lo mejor no están ni siquiera en el radar de conocer, pero que nosotros con mucho gusto podríamos compartir. Muy amable, muchas gracias, y le damos un aplauso, por favor.